Muy queridos hermanos, en este camino pascual resuena siempre aquella frase de Jesús al inicio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Lucas narra al final de su Evangelio y al inicio de su libro, Los Hechos de los Apóstoles, el episodio de la Ascensión. Ya nos vamos preparando para esa solemnidad. Y en los Hechos leemos las palabras de Jesús que dice: recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes. Y aquí el mandato apostólico, que a todos nos abraza. Y serán mis testigos en Jerusalén, toda Judea, la provincia cuya capital es Jerusalén, y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y dicho esto, dice el libro de los Hechos, lo vieron elevarse y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Y así comienza este camino en etapas, un camino que va alargando y multiplicando a aquellos que creen en Jesús resucitado. Y ahí tenemos todo el libro de los Hechos de los Apóstoles que nos regala paso a paso todo este crecimiento de la Iglesia en dimensiones jamás imaginadas por los 12. Y a lo largo del Evangelio de Juan, y hoy seguimos esta lectura del testamento de Jesús en la última cena, un crecimiento en la interioridad. Y este camino es un camino en etapas. Y nos parece mentira ser testigos nosotros hoy ante la palabra proclamada de esto que sucede al diácono Felipe. La semana pasada hemos leído el texto donde son elegidos estos santos hombres. Entre ellos, en la historia de la Iglesia se destaca Esteban, el primer mártir de Jesucristo, y Felipe. Y Felipe, en medio de esta persecución que providencialmente ocasionó la primera gran dispersión y a su vez fuerza evangelizadora, lo encontramos entre los samaritanos predicando el Evangelio. Los samaritanos, y el mismo Evangelio de Juan lo recuerda en el diálogo con la samaritana, son heterodoxos, son impuros, son paganos, había desavenencias de siglos, no desde las últimas elecciones o las anteriores, de siglos, culturales, teológicas, cismáticas, litúrgicas, dónde se debe adorar, etc. Pero en lugar de una fuerza de revancha, rencor o resentimiento, la resurrección trae consigo la fuerza de la redención y de la reconciliación. Y Felipe, diácono, aparece como un gozne o bisagra entre un antes y un después en la evangelización. Y los tenemos a los apóstoles enviados. ¿Quiénes? Pedro y Juan. ¿A qué? A comprobar, a confirmar. Hoy diríamos en un lenguaje quizás jurídico, de derecho público, a refrendar lo que Felipe ha hecho, refrendar la acción de Felipe. Y aquí es donde nos detenemos un poco en los emisarios. Los 12 se ponen de acuerdo a que vayan, Juan y Pedro. Si tuviéramos nosotros a nuestro alcance un telenoticiario actual, iríamos rápido al archivo de videos, de internet, de WhatsApp, de Instagram, y no me pidan otro nombre porque no lo sé, para recorrer el pasado de este muchacho Juan, que ahora es enviado a Samaria. Recordemos cómo Juan, arisco, joven, impulsivo, le pidió a Jesús de mandar azufre y fuego para destruir a esa aldea samaritana que no quiso recibirlos cuando ellos se dirigían a Jerusalén. Y resulta que, lo pongo en lenguaje casi periodístico, de sensación, o quizá prensa amarilla, como quieran decir, este es el que va a ir a Samaria, pero si poco tiempo atrás quería mandar fuego para consumirlos. Generalmente cuando celebro la confirmación, a los chicos y chicas, la mayoría son jóvenes, pero no solo, les pregunto si es lo mismo decir te pongo una mano encima que imponer las manos.
Porque en la Biblia y en nuestra vida vemos cómo muchas veces se nos va la mano, pensamos que poniendo una mano encima, el grito, el puñetazo en la mesa, la advertencia y la amonestación son armas eficaces. Y otra cosa es la imposición de las manos, que en toda la Biblia es el signo más bello y elocuente de desear el bien, la bendición y no una maldición. Ellos no son de los nuestros, queremos fuego para consumirlos. Este es el primero que es enviado a Samaria a confirmar la obra de Felipe. Y el segundo lo conocemos mejor, porque en el Evangelio encontramos muchos ejemplos de su modo de ser impulsivo, de cómo a veces dice las cosas antes de pensarlas, quizá, y es Pedro, Simón Pedro. Y lo recordamos en el Huerto de los Olivos, cuando no tiene dudas en sacar la espada y cortarle la oreja a ese que venía a prender a Jesús. Eran tiempos de persecución. ¿Qué van a hacer Pedro y Juan en Samaria? De vuelta, revancha, resentimiento, rencor. Ahora nos la van a pagar. ¿Vamos a enviar un fuego demoledor? No. La segunda lectura que hemos escuchado es el mismo Pedro en su primera carta que dice: estén dispuestos a dar razones de la esperanza, con suavidad y respeto. La fe cristiana es humanizante, no es un salto mortal de circo. No son las botas de las 7 leguas que no respetan las etapas, los procesos. No es un sana, sana colita de rana, sino sana hoy, sanará mañana. No es magia, es Espíritu Santo. Aquí no hay ningún increíble Hulk, ni He-Man, ni un hombre dotado de superpoderes o decretos especiales que dicen esto es así, se acabó. No. Cristo resucitado es presente en la historia y da una dirección y responde a los anhelos más profundos de la persona. ¿Cómo? Con mansedumbre y respeto. Lo dice Pedro, que no ha temido sacar la espada en su momento y se da cuenta de por dónde va la cosa ahora, lleno del Espíritu Santo como está. El respeto no es alienante. La buena conciencia implica sinceridad en el pensar, en el decir, en el obrar. Pedro y Juan en Samaria no van a ponerles una mano encima a los samaritanos, van a imponerles las manos, pidiendo que descienda del cielo un fuego distinto, el fuego del Espíritu Santo. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Y hoy, como ayer, es lo mismo. La fidelidad a la palabra viene por 2 carriles que van juntos, por supuesto. Si me aman, mi Padre los amará, el mandamiento del amor. Y la venida del Paráclito, o el abogado, o el protector, o el defensor, o el consolador, o el auxiliador, o el intercesor, como quieran llamarlo. Lo llamamos por aquello que es. El compañero de camino, el que está con uno, es garante. No es un fiscal que viene a reclamarme una cuenta. No es el cobrador con un pagaré que me dice prometiste esto. Es el garante de nuestras promesas, el que intercede, el que traduce mi pretensión. Eso es un abogado. Aquel en quien confío y me fío, por eso es el fiador, garante. Jesús parte y seguimos compartiendo, vale el juego de palabras, su testamento en la última cena. Porque daría impresión de que después de la Pascua, ya llevamos 6 semanas, estamos de vuelta en la última cena, siempre retrocedemos y nosotros queremos acción, ¿no? La luz de la resurrección nos ayuda a releer todo lo que dijo, quiso, pronunció, los gestos de Jesús en la última cena y encontramos ahí ya el anticipo de lo que estamos viviendo. Jesús parte y se despide, pero en lugar de prometer odio, persecución, ante el odio, ante la persecución, ante la incredulidad que perduran aún hoy, Él dice: yo me manifestaré. Es algo real, convincente, creíble, experimentable. El Espíritu Santo está junto al lado de la comunidad para defenderla, porque es el gran garante de las promesas de Dios.
Está en el medio de la comunidad y garantiza y crea la unanimidad, no uniformidad, porque la unanimidad respeta y promueve la diversidad y la pluralidad. Es la comunión en la distinción de las personas, y Él es el Espíritu, el arquitecto de la unidad y de la comunión. Y está también en la intimidad de cada creyente. Somos, cada uno de los discípulos de Jesús, templo del Espíritu Santo. Si alguno me ama, qué frase hermosa y realidad más hermosa todavía, mi Padre y yo iremos a Él y habitaremos en Él. Y el Padre y el Hijo solo pueden, valga esta palabra, habitar en uno por el Espíritu Santo que se nos ha dado. El Espíritu Santo nos ayuda a ser testigos y a comprender con mirada atenta, escrutadora, interesada en el bien de los demás. El mundo esto no lo comprende. Jesús, y termino, dice, no los dejaré huérfanos. La Pascua es un paso. Y Jesús nos regala ese amor que es de feo, deseo, afecto, pertenencia, amistad. Amor. Incluso esa frase que tanto ayuda a nosotros los cristianos. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ámense entre ustedes, recordaba hoy el Papa en el Ángelus, temprano, 5 horas atrás en Roma. Ámense entre ustedes. No dice ámenme a mí como los he amado, imposible, pero entre ustedes, porque el amor no es amado, decía San Juan de la Cruz y tantos santos. Pero nos pide que nos amemos entre nosotros, y no con las mediditas pequeñas de nuestro amor, sino como yo los he amado. Y nadie ama más que aquel que da la vida por los demás. Les he dicho estas cosas, lo leemos tantas veces en el Evangelio de Juan a lo largo de este discurso de la Última Cena, para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Que el camino de Juan y el camino de Pedro, desde poner o querer poner la mano encima al enemigo a imponer las manos, sea también nuestro camino. Y esta semana la Iglesia está celebrando tantas cosas bellas. Mañana, parece mentira, celebraremos 100 años del nacimiento de San Juan Pablo II. 100 años de su nacimiento. Y hemos leído con interés esta carta que su sucesor, predecesor del Papa Francisco, escribe a los cristianos de Polonia sobre la figura de este hombre que le acompañó tantos años de su largo pontificado. Y además el Papa Francisco nos propone esta semana una semana de relectura y reflexión de la Laudato Si, porque se cumple el próximo domingo 24 de mayo 5 años de la promulgación de esta bellísima encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común. Y reflexionando el otro día para un grupo de jóvenes que pedía esta reflexión, me animo simplemente a citar 7 palabras que nos ayudan también a comprender este camino pascual de la primera comunidad hasta hoy y hasta que el Señor vuelva. Este mensaje del Papa, su encíclica, es un signo de continuidad en el magisterio que ya desde Juan 23, San Juan 23, San Pablo VI, Benedicto, San Juan Pablo II iban ampliando. Una ecología que partió de lo natural, hacerse ecología humana, hacerse una ecología social, y hoy se nos habla en perfecta línea del magisterio de una ecología integral. La segunda clave es la colegialidad, como el Papa Francisco ha usado documentos del magisterio de muchísimas conferencias episcopales del mundo. No es que una noche se va a dormir y al día siguiente tiene todas las palabras, sino leyendo lo que sus hermanos obispos a lo largo y a lo ancho del mundo van diciendo acerca del drama que el mismo hombre está provocando en la creación de Dios. La tercera es la conversación, el diálogo, cómo el cristiano debe conversar y dialogar con las ciencias, también con la ciencia política,
Y especialmente eso va para estos momentos que vivimos esta pandemia, esta especie de neblina. A nosotros se nos pide que cuidemos a nuestro pueblo fiel, que cuidemos la salud de todos, no solo de los fieles, sino de todos, de no ser vectores de contagio. Esto no lo sabían grandes santos que han muerto en grandes pandemias. Y ahora sí lo sabemos. En el diálogo de la fe y las ciencias vamos comprendiendo razones y causas últimas de cosas que antes no sabíamos y pensábamos que con la buena voluntad era suficiente. Y de ahí viene otra palabra, el cuidado, no solo gerenciar o administrar la creación, sino cuidar, porque es la casa común. Así como en casa los papás nos enseñan, no toques eso, es de tu hermano, ayuda a esto, ayuda al otro, porque la casa es de todos. Y así como lo estamos redescubriendo en nuestras casas al no poder participar del culto del domingo, de la Santa Misa, y lo estamos haciendo de nuestras casas y tenemos una nueva mirada sobre las cosas de la casa, el orden que tenemos que poner en todos, colaborar todos, lo mismo para la creación. Y esto lleva a una cultura de la conversión. Pasar del descarte, no lo quiero más, lo tiro, descarte de cosas y de personas, a ver el modo como podemos vivir, convertirnos, porque todo hombre es mi hermano y la naturaleza misma me ha sido dada en nuestras manos para cultivarla y recrearla. De ahí viene la palabra ciudadanos o ciudadanía. No nos conformamos con ser meros habitantes del planeta, sino ciudadanos. Es nuestra casa, una tierra común, una patria. Y la última, contemplación y alabanza. ¿Qué significa eso? Vio Dios que todo era bueno y lo dio al hombre para que el hombre recreara lo creado, dilatara la belleza, la verdad y la bondad de Dios. Que esta semana nos ayude a reflexionar en esas cosas y también a prepararnos a esta fiesta tan bella de María Auxiliadora y de la Ascensión del Señor.